Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. Bueno, hoy puse la cámara en otro lugar. Sigo en el mismo ambiente, pero la puse abajo y me confunde. Bueno, espero no perderme las costumbres. Bueno, la verdad que hemos venido avanzando a pasos agigantados y hoy voy a hablar de algunas leyes em, que son esenciales, que son troncales en lo que es la reglamentación y el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente en la provincia de Buenos Aires. Las leyes están agregadas para que las puedan leer fácilmente, son leyes obviamente que están disponibles en todos los canales, pero si nos fijamos en el campus, a ver si ya lo están viendo, si ya lo vieron en la bolilla 4, ven que tenemos compartidas la ley de erradicación industrial, la ley de residuos especiales y la ley 11723, con luego una serie de fallos que vamos a ir viendo y comentando. Hay más abajo un formato, no es un PowerPoint, perdón, sí, hay un Prezi y una clase que en su momento nos dejó la doctora Paula Caparrós, que justamente esta cursada no pudo darnos ella el tema, que siempre es invitada permanentemente, para que puedan luego repasarla. Son tres leyes de un articulado muy breve. La ley de erradicación industrial es una ley de aproximadamente 20, 30 artículos, al igual que la ley de residuos especiales. La que es un poco más extensa, la 11723, que asimismo no supera los 80 artículos, pero los más importantes vamos a ver que son los primeros 40, y fundamentalmente 5 artículos que hablan del procedimiento en materia ambiental. Eh, Son troncales porque cuando luego veamos fallos de la Corte, en general
es reiterada la cita de la Corte a estas disposiciones normativas, porque son disposiciones normativas locales. Recordemos siempre que, como en muchos órdenes, y algo hemos adelantado, suelen articularse leyes nacionales y leyes provinciales, sobre todo en lo que es provincia en materia de policía. No piensen en la autoridad policial, en el vigilante, no. Normas de tutela que fijan sanciones, multas, y sobre todo en lo procedimental. Pero conviven. ¿Por qué? Porque como hemos hablado en otras clases, cuando nos referíamos al derecho ambiental como un microsistema, y vienen viendo con la doctora García Minela la Ley General del Ambiente, que es una ley de contenidos mínimos, nosotros tenemos un régimen que es anterior, que por eso vamos a ver que es importante ubicar en el tiempo estas normas. Yo les hablo de tres y vamos directamente a hablarlas sin tantos prolegómenos, pero insisto, con la lectura, que es muy acotada, las van a captar rápidamente. Yo voy a hacer un pantallazo sobre algunos de los artículos que son los más destacados. Más allá del orden numérico, que primero hablamos de la 11.459, esta ley es importante porque fue dictada con anterioridad a la modificación de la Constitución Nacional y Provincial. Eso que dijimos tantas veces, que tanto en el orden nacional como en el provincial, cuando se incorpora la norma ambiental o el principio ambiental, el derecho a un medio ambiente sano para el uso y goce, etcétera, etcétera, es como una catapulta para el sistema jurídico ambiental. Eso no significaba que no había normas anteriores. Bueno, un caso muy importante es el de la Ley de Erradicación Industrial, la 11.459. Porque esta norma, en el artículo 3º, ya establece que toda industria instalada o a instalarse en la provincia de Buenos Aires, para poder hacerlo, debe contar con un certificado de aptitud ambiental. ¿Qué es lo que dice en el artículo anterior, en el primero y en el segundo? Bueno, explica que es una industria, que tiene que ver con todo el proceso de transformación, modificación a través de materias primas o procesadas, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que nos describe es qué es un proceso industrial. Y establece fundamentalmente esto, que va a haber una autoridad provincial con la que van a colaborar los municipios para habilitar el funcionamiento de las industrias, tanto las industrias nuevas como las que estuvieran establecidas. ¿Qué pasaba antes de esto? Cada municipio, en general, regulaba los recaudos mínimos para habilitar una actividad. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero deben tener presente, uy, mira, para que habiliten el bar, ese tuvieron que poner, no sé, baños para el público, si no es solamente para llevar la mercadería. O fíjate, si es una carnicería o una heladería, la zona de elaboración tiene que estar azulejada. O si fuera un restaurante, la parte de cocina tiene que tener una campana que ventile los cuatro vientos. Es decir, en los distintos rubros hay variadas obligaciones que, si bien imponen, podríamos decir, la experiencia, están reguladas o estaban reguladas en la mayoría de los casos municipalmente. Imaginen ustedes lo que significa una industria, que no solamente tienen regulaciones según las características, sino también por el lugar en que vaya a desarrollarse esa actividad. Todos sabemos que hay zonas industriales o zonas comerciales o zonas residenciales. Lo sabemos porque nos ocurre en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en fin. ¿Qué vino a hacer esta ley? Unificar criterios en materia de industria. Y tiene que ver con incumbencias profesionales, porque cualquiera de ustedes que vaya a ser abogado de empresa, que es factible que les suceda o que tengan consultas, van a ver que están rigurosamente marcadas por este camino. Pero, insisto, vamos a ver los artículos que considero más destacados, sin perjuicio de que lo más importante, y a lo que aspiro que se lleven de estas clases,
es que sepan de la existencia de esta norma y que la consulten. Cuando venga el cliente a preguntarles, ustedes van a recurrir a una rápida lectura de la ley 11.459. Para hacerlo más llevadero, si bien está el texto, muy cortito, yo voy a ir compartiendo los artículos más destacados, y ahora vamos a ver el 3, como les dije, y el 7, que el 7 dice cuáles son las cuestiones que hay que evaluar. Es decir, cuando yo voy a pedir la habilitación de una industria, tengo que hacer un informe circunstanciado, tengo que hacer una descripción de cuál va a ser mi actividad para que la autoridad sepa. No, voy a vender algunos derivados del petróleo. Ah, ¿qué vas a poner? ¿Un negocio de venta de aceites? No, voy a poner una destilería de petróleo porque van a vender los buques, entonces los camiones cisternas. No, es diferente la habilitación que requeriría tener un lubricentro de tener una destilería de petróleo. No es lo mismo tener una carnicería de venta al público, donde yo puedo elaborar, no sé, hamburguesas, que tener una planta frigorífica con movimiento de hacienda. Entonces, para que me habiliten, para que me entreguen mi certificado de aptitud ambiental, yo tengo que brindar determinada información para que luego la autoridad me conceda ese certificado y solamente cuando esté munido de ese certificado, el municipio donde vaya a desarrollar la actividad me habilite la misma. Vamos rápidamente, como les decía, a compartir esta información. Yo acá la tengo en unas pestañas que dejé abiertas, pero podríamos abrir el archivo directamente del campus. La ley 11.459, generalmente lo tomo de la OPDS, si se fijan acá en la dirección, que es la Oficina para el Desarrollo Sustentable, que es el organismo de Contralor o es la autoridad ambiental en la provincia de Buenos Aires. Tiene un digesto normativo, siempre acudo ahí porque está la norma actualizada. Bueno, rápidamente, el artículo primero, la ley será de aplicación a todas las industrias instaladas que se instalen, amplíen o modifiquen sus establecimientos o explotaciones dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Es decir, es una ley provincial. Se entenderá por establecimiento industrial a todo aquel en el que se desarrolle un proceso tendiente a la conservación, reparación o transformación en su forma, esencia o cantidad de una materia prima, etc. Aquí es lo importante, entonces, el tercero. Todos los establecimientos industriales deberán contar con el pertinente certificado de aptitud ambiental. El tema es que el certificado es el paso final. Para que para la autoridad me extienda un certificado, yo tengo que haber hecho la evaluación de impacto ambiental. Es decir, preparo un informe, se hace la evaluación del impacto ambiental y finalmente me lo certifican. ¿Quién lo extiende? La autoridad de aplicación. En su momento, la ley 11.459 había creado una autoridad que se llamaba la Secretaría de Políticas Ambientales, que fue dejada de lado y se creó la OPDS, que es la autoridad hoy por hoy. El artículo 4 habla de qué ocurre cuando se habilite un parque industrial, que siempre la autoridad de aplicación va a ser el OPDS, la autoridad provincial, porque para algunas categorías que vamos a ver ahora, la autorización o el certificado de aptitud ambiental lo puede extender el municipio, cuando se considera que son actividades no muy nocivas, no muy agresivas para el entorno, lo siguen haciendo las municipalidades. Algo que tengo que hacer notar, obviamente, no vamos a leerlo, pero trámite y expedición de certificados. Esta ley es una ley de alto contenido administrativo, de policía, de contralor. De hecho, miren, yo históricamente la estudié, me gusta compartirles libros, de esta obra que se llama Derecho Administrativo Ambiental, para la provincia de Buenos Aires, que es de un administrativista, el doctor Carlos Botassi. Creo que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Que básicamente es un digesto normativo. Pero bueno, tenemos una obra fantástica, mucho mejor, en 3 tomos. Miren qué lujo, quiénes son los autores. José Saín y Gabriela García Minela. Es una obra importante en 3 tomos, que es un digesto normativo de todo lo que importa en la provincia de Buenos Aires. Bueno, material hay, pero como siempre les digo, lo que hace falta o lo que necesitan a los fines de la clase está subido al campus y tenemos las normas. Profe, Pero venir a ¿qué sus tiene? clases
Es una librería, tiene todos los libros, qué envidia, me encanta. Bueno, estoy justo en casa. Esa es la ventaja. Mira, cuando daba clases presenciales me cargaba 2 o 3 libritos. Pero ¿sabes también por qué, Juan Manuel? Porque yo vi que lo consideraban cuando hacen las encuestas a fin de año, si les compartíamos material. Y es No, importante. eso está buenísimo, porque es muy caro el material jurídico. Los libros, yo que a mí me gusta mucho, es un costo y a veces no está todo en internet. Compartir materiales, la verdad que para el alumno es muy bueno, es un privilegio, te diría. Sí, hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden. Es complejo, sobre todo nosotros siendo abogados, violar los derechos de autor, es decir, aquello que está en PDF, la fotocopian, tenemos que ser cuidadosos con eso. Pero todo este es material público. Fíjense que hoy les acabo de hablar de la OPDS. Bueno, la OPDS es nuestra primer fuente de consulta normativa, más allá de que podríamos ir a las leyes publicadas por el Congreso Provincial, aquí es el organismo de aplicación. ¿Por qué? Porque muchas veces hay reglamentos, hay apéndices, entonces es un buen lugar de consulta. Y de ahí las tienen subidas. Pero bueno, básicamente les mostraba los libros porque quería que interpretaran el gran sesgo que tiene administrativista nuestra facultad. Miren, voy a contar una anécdota que puede sonar paqueta, pero bueno, es interesante contarla. Digo paqueta porque habla de una vez que fuimos a un congreso con mi mujer a la Universidad de Salamanca, hace muchos años, en el año 94, hace realmente muchos. Y en realidad, la que iba al congreso a exponer era mi mujer, yo iba de esposo de compañía, pero fue la oportunidad de conocer esta universidad tan prestigiosa, y cuando llego los días que estábamos en el congreso, me fui a buscar todo lo que se hacía en ambiental en el departamento de Derecho Civil, y me dicen, no, pero aquí tienes que ir al de administrativo, por lo que siempre les cuento, uno está acostumbrado a que abordamos la temática desde el punto de vista civil y comercial, pero lo cierto es que en aquel entonces, ya en Europa, o por lo menos en esta universidad española, y también nos ocurre aquí, cada vez vemos que tiene más contenido administrativo el derecho ambiental, por, otra vez, la presencia del Estado, por acción u omisión. Pero se unifican las normas, hay diálogo de fuentes, y leyes como esta son el claro ejemplo de que tiene alto contenido en trámites administrativos. Pero bueno, no me quiero quedar tanto en eso porque quiero ir al fondo de la ley, industria, ley anterior a la incorporación en la Carta Magna Provincial de la cuestión ambiental. Toda industria tiene que tener su certificado de aptitud ambiental. Y fíjense, ¿qué dice el artículo 7º? Para que veamos qué es lo que se evalúa en el impacto ambiental. El certificado de aptitud ambiental será expedido por la autoridad de aplicación o el municipio según corresponda. ¿Cómo va a ser? Según las categorías de las empresas, que ahora los vamos a ver, que es muy sencillo. Previa evaluación ambiental y de su impacto en la salud, seguridad y bienes del personal y población circundante. Es decir, no le preocupa solamente la población de alrededor, sino también del que va a desarrollar las tareas. Por eso tiene mucho de contenido de laboral la cuestión ambiental. Pero ¿qué importa? La salud, la seguridad y los bienes. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Que haga una memoria descriptiva donde se consignen los datos referidos a la actividad industrial a desarrollar, ingeniería de procesos, materias primas. Es decir, tengo que explicarle a la autoridad qué tipo de actividad voy a desarrollar. A ver, Mar del Plata, una industria textil. No es lo mismo tener un taller de confección de prendas o una fábrica de camperas, como vemos tantas en la avenida Juan B. Justo, que ser, permítanme nombrar una empresa muy conocida de Mar del Plata, Textilana, que tiene una tremenda planta ahí en la Ruta 88. ¿Por qué? Porque impacta en el contexto que yo trabaje con 200 empleados entrando y saliendo a doble turno o por ahí las 24 horas, que requieren de transporte público, que tenga una demanda de energía muy alta, a el taller chiquito, habilitado, que tiene, no sé, 10 costureras, 3 cortadores, etcétera, etcétera. Entonces, para que me habiliten
y vea si voy a conseguir mi certificado de aptitud ambiental, tengo que describir la magnitud de los procesos que voy a llevar. No es lo mismo que venga una camionetita, una Kangu, a buscar mercadería, que tengan que venir todos los días camiones con equipo y acoplado completos para llevar las mercaderías que se llevan, porque eso sí afecta al vecindario. Entonces, si lo voy a retirar con un vehículo pequeño, no molesto a los vecinos. La zona puede ser, si bien no residencial, mixta. Pero si yo tengo todos los días camiones cargando y descargando, seguramente voy a tener que instalarme en una zona donde se permita la radicación industrial. El artículo 7º sigue, proyecto de planta industrial con indicación de instalaciones mecánicas, eléctricas y de todo equipo que pueda afectar la seguridad o salubridad del personal o población. Es decir, voy a terminar de leerlos así, les doy una explicación genérica. Adecuado tratamiento y destino de los residuos sólidos, líquidos, semisólidos y gaseosos que se generen inevitablemente. Ubicación del establecimiento en zona apta y caracterización del ambiente circundante. Informe de factibilidad de provisión de agua potable, gas y energía eléctrica. Elementos e instalaciones para la seguridad y preservación de la salud del personal, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiere saber la autoridad? Y que le explique. Bueno, por ejemplo, ¿cuánta energía voy a tomar de la red? Porque quizás la zona en la que estoy instalado tiene factibilidad para proveer de energía a domicilios y industrias pequeñas. Si mi demanda es muy grande, no va a significar que me van a prohibir habilitar mi empresa, pero quizás me piden que haga un acuerdo con la distribuidora, en este caso con EDEA, para que tienda una línea o transformadores exclusivamente para mí. O quizás yo digo, no, voy a generar yo con un generador propio. ¿Cómo? Y un generador a gas. Bueno, entonces quiero saber si hay suficiente provisión de gas. Es decir, los insumos que yo vaya a tener, aún básicos, inciden en la habilitación que me vayan a hacer. Si yo voy a tener movimiento vehicular o gran afluente de trabajadores, también es importante. Y por supuesto la calidad y cantidad de residuos que genere, si los voy a volcar a la red común o van a tener que tener un pretratamiento, etcétera, etcétera. Esto, ¿qué puede llevar? A que la autoridad me habilite con modificaciones o eventualmente no me habilite, pero me tiene que dar las pautas y yo tengo que proveerles de esta información. Otro artículo que es importante, porque después habla de todo un trámite administrativo, otro que es importante es el artículo 15, porque hace una clasificación de las industrias, para que nos demos una idea. Por suerte, el legislador fue amable y la llamó primera, segunda y tercera categoría, no intentó nombres muy pretenciosos. Y básicamente estableció que en la primera categoría se incluyen los establecimientos que se consideren inocuos porque su funcionamiento no constituye un riesgo o molestia a la seguridad, salubridad y higiene de la población. ¿Cuál sería, por ejemplo? La panadería del barrio. ¿Por qué? Y porque se descargan harinas, se trabaja temprano en la mañana, se encienden hornos, antiguamente eran comunes los hornos a leña, hoy en general son todos eléctricos. En definitiva, es una actividad industrial, pero una panadería en el barrio no genera un impacto, al contrario, estamos todos felices de tener dónde ir a comprar el pan que se elabore cerca de casa. Pero ¿cómo es para el barrio? Inocuo. Inclusive la fábrica de helados, o quizás un pequeño taller textil. A eso correspondería una industria de la primera categoría. En la segunda categoría se incluyen establecimientos que se consideran incómodos, porque su funcionamiento constituye una molestia para la salubridad, que sería una gran industria textil. El caso, como cité ahora, hace un ratito, de Textilana. O una producción de dimensiones, que también tiene que ver con el lugar, porque lo vamos a ver no solo en esta norma, sino en la ley ambiental provincial, la ley marco ambiental, la 11723, que también tiene que ver el contexto. A ver, suena quizás cómico, pero si yo vivo en el puerto y cerca de casa
abren una planta de fileteado, de procesamiento de pescado, etcétera, etcétera. Para mí es lo más normal del mundo, porque estoy en un barrio donde todos vivimos de eso. Obviamente que voy a querer que no haya volcado de residuos, que los camiones anden en las horas apropiadas, etcétera, etcétera, pero es algo inherente al barrio en el que vivo, no me va a incomodar. Ahora, miren, de hecho, eh, alguna vez tuve que tratar alguna causa, en pleno Parque Luro hay una industria de conservas de pescado muy reconocida, y a veces hay quejas de los vecinos, pero ¿qué sucede? La planta está desde hace muchísimos años, y lo que ha crecido es el barrio alrededor. Pero si esa planta, en lugar de estar en el Parque Luro, estuviera en el puerto, nadie jamás diría nada porque es algo inherente y propio al barrio. Al revés, hace muchos años, en un tema laboral, cuando estaba en el ejercicio de la profesión, me tocó intervenir en un proceso falencial del frigorífico que entonces era San Telmo, luego fue Sadowa, y había unos terrenos aledaños al frigorífico que el gremio siempre tenía interés en que se levantaran viviendas. Y la verdad es que el movimiento del frigorífico genera olores. ¿Por qué? Porque entran animales en pie, se imaginan que los animales cuando están llegando al frigorífico siguen haciendo sus necesidades arriba de los camiones, que obviamente tienen que ser lavados después, pero llegan animales, ahí se hace o se elaboraba carne cocida, eso también generaba algunos olores, pero hablándolo con la gente del gremio, decían, para mí eso es olor a trabajo, a mí me da alegría, porque eso significa que hay hacienda, que se trabaja, que hay ocupación. Entonces la lectura que se hace desde un punto de vista socioeconómico a veces varía y esas cuestiones las contempla la ley. Por eso es importante la zonificación, el ordenamiento del territorio, porque hay lugares en los que son bien recibidas actividades que en otros representarían una incomodidad. Más de uno se debe quejar cuando en verano no encuentra dónde estacionar el auto, pero en el fondo decimos qué suerte que Mar del Plata esté lleno. Bueno, es la actividad industrial, ¿no? O el turismo como industria. Bueno, la ley prevé esas situaciones. Por eso habla de situaciones incómodas. Pero el inciso tercero, que habla de la tercera categoría, incluye aquellos establecimientos que se consideran peligrosos, porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene, que en general son todos aquellos que tienen que ver con la industria pesada. Entonces ahí, inevitablemente, el certificado de aptitud ambiental lo va a tener que otorgar la autoridad provincial. Y también en los casos de que se creen parques industriales, como decía el artículo 4. Y el 16, que es el último artículo que les leo de la ley, y ya la dejamos, exceptúa de esta necesidad de obtener un certificado de aptitud ambiental en estas condiciones a los establecimientos pertenecientes a la primera categoría, por ejemplo, la panadería del barrio, siempre que empleen menos de 5 personas como dotación total, incluyendo a todas las categorías laborales y a los propietarios. Es decir, el matrimonio de don Juan y doña María y 3 empleados, 5. Si hay un empleado más, enseguida lo desbordo, porque tengo el que fabrica, el que ayuda, etcétera, etcétera. Es decir, la actividad de una panadería pequeñita, que no tenga más de 5 personas, incluyendo los dueños, y que no tenga una potencia instalada superior a los 15 HP, su término técnico es la potencia de los motores o de las maquinarias, esa, si bien dice el artículo deberá ajustarse a las exigencias de la presente ley, estarán exceptuados de obtener la previa aptitud ambiental y podrán solicitar la habilitación industrial con solo brindar un informe bajo declaración jurada. ¿Por qué? Porque es costoso hacer una evaluación de impacto. Es decir, la elaboración de evaluaciones o certificados de aptitud ambiental es multidisciplinario. De hecho, la primera dificultad con la que se encontraban que los abogados
general tenemos que ver con el eventual prohibición, que nos permite presentarnos ante la autoridad, la denegación por retardo ante la justicia administrativa o ante el órgano administrativo, etcétera, etcétera. Pero quien debe realizar la evaluación y el informe, y generalmente son estudios multidisciplinarios, porque tienen que ver con un arquitecto, tienen que ver con un ingeniero, puede ser un ingeniero agrónomo, un ingeniero en seguridad e higiene, etcétera, etcétera, según los requerimientos y la amplitud. Pero bueno, dejamos la ley 11.459, que es importante, vuelvo a decir, es de un breve articulado. Tienen un presi muy explicativo que nos compartió una vez Paula Caparrós y ya lo dejé invitado para que lo puedan ver, como, de nuevo, la lectura de la ley, haciendo hincapié entonces en lo más importante, que es la primera norma que exigió evaluar el impacto ambiental. Esta ley es del año 93, 1993. En el año 1994 se modifica la Constitución provincial y una de las primeras leyes que se dicta ya al abrigo es otra que vamos a ver muy brevemente, porque van a ampliar después con la doctora García Minela, que es la ley 11.720. La ley 11.720 es la llamada ley de residuos especiales de la provincia. Ustedes deben tener presente que hay una, me hago el machetito porque siempre me confundo el número, la 24.051, que es la ley de residuos peligrosos de Nación. La verdad que un poco el problema es el nombre de la ley, porque no son necesariamente peligrosos. En una mejor técnica legislativa, la ley provincial los llamó residuos especiales, que son aquellos que no pueden ser tratados como los domiciliarios, inclusive el reciclable, que puede ser separado, tanto en origen como en destino final. Aquí tiene que ver con el contenido de ciertos elementos que los tornan nocivos, lo más común, que tengan contaminación por derivados de petróleos, de químicos, porque no son residuos inertes, al tener determinados componentes químicos pueden afectar la salud, pueden contaminar los suelos, las napas acuíferas, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hizo la provincia? Tener su propia reglamentación, su propia ley, que regula tanto al que los genera, como el que los acopia, como el que los transporta, como el que es el destinatario final de esos residuos. Y crea una serie de requisitos administrativos para habilitar cada actividad, para establecer multas, y también es una ley que remite a la ley nacional, a la 24.051, en todo lo que es materia de sanción penal, porque esto sí es importante. En las clases venideras vamos a tener clases de delitos verdes, delitos ambientales, nos las van a dar Ariel Genovese y Gaby García Minela, también sabe muchísimo del tema José Saín, que como vimos en algún momento, no es que no haya normas que protejan el medio ambiente, sino que no las hay de modo orgánico. Este es un caso. En materia de residuos peligrosos, como dice la ley de Nación, hay sanciones y hay penas. En la provincia, comparto rápidamente el texto de la norma, que es muy cortita, habla justamente de que la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de residuos especiales en el territorio de la provincia de Buenos Aires quedan sujetos a las disposiciones de la presente ley. ¿Y a qué apunta la ley? A reducir la cantidad de residuos especiales generados, minimizar los potenciales riesgos de tratamiento, transporte, disposición, etcétera, etcétera. Dice qué es lo que se entiende por residuo, es decir, cualquier sustancia u objeto gaseoso, sólido, semisólido, líquido, del cual su poseedor, productor o generador se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo. Porque, no sé, para un aserradero el aserrín puede ser un residuo, pero para mí, que hago, no sé, enchapados, aglomerados, es un insumo, entonces no es un residuo. En ese caso, para mí es una materia prima. Si yo hago reciclado, el cartón que me traen no es un residuo, para mí es una materia prima. Entonces, ¿cuándo se considera residuo? Cuando yo tengo que deshacerme del mismo y tengo que transportarlo. ¿Cuándo va a ser residuo peligroso? Los que
estén incluidos o exentos de los anexos de la norma. ¿Qué dice el anexo de la norma? ¿Cuáles son los metales o los químicos que pueden tener o no pueden tener, o hasta qué cantidad pueden tener? Pero eso ya depende de un conocimiento técnico. Podríamos verlo, pero no es el caso, no se excede. Salvo que tenga alguno muy formadito. A veces tengo alumnos que han estudiado en colegios industriales y recuerdan sus clases de química, ¿eh? No sé si será el caso. Pero bueno, no es lo importante, no es lo esencial, y quedan excluidos obviamente los residuos domiciliarios que tienen su propio régimen, los radioactivos que tienen el propio, y también acá está, y los patogénicos que tienen su propio régimen, son los derivados. Y después rápidamente, también es una ley de corte administrativo muy marcado, regula eh, a los generadores y operadores, a los que los tratan, a los que lo transportan, las tecnologías que se aplican, paso muy rápidamente, cuáles son los profesionales que actúan. Cuando habla de manifiesto, habla de los que ya vieron comercial, una suerte de carta de porte de los residuos, porque yo quiero saber el transportista qué está llevando y a dónde lo está llevando. ¿Quiénes son los Siempre, responsables? siempre, Bueno, siempre hay carta de deporte, ¿cómo? cualquiera sea, siempre que se transporte residuos, la característica. Residuos especiales, cuando son residuos domiciliarios, para decirlo muy sencillo, el recolector de residuos que pasa por la puerta de casa todos los Claro, días no. no lo hace ni se para. Pero un camión que está transportando un residuo especial tiene que llevarlo. Y si se sorprendiera alguno que no lo está llevando, es pasible de una sanción y un reproche penal. Yo siempre les comento, les cuento, que por el fuero en el que yo desarrollo mi actividad, no es tan común que tenga causas ambientales, pero a veces aparecen de manera tangencial. Hace ya unos años había una acción que había entablado la central termoeléctrica del puerto, la central 9 de Julio, que todos la conocen, que es generadora de electricidad, contra una empresa transportista a la que había contratado para que hiciera la limpieza de unos canales de refrigeración. A ver, ¿cómo funciona? Primero, ustedes ubican la central hidroeléctrica, la central termoeléctrica que tenemos en el puerto, que queda por Avenida Martínez de Oz, y todos la vemos, al lado de la cantera de Aldo Civi. Bueno, ¿cómo genera electricidad? A través del consumo de derivados del petróleo, de crudo, de fuel oil, de gasoil, para decirlo de alguna manera, que está en esos enormes tanques de combustible que vemos enfrente, que típicamente en los YPF. Hasta ahí llega el petróleo, el derivado, porque usan distintos combustibles, inclusive hay muchos que funcionan a gas, pero bueno, el derivado del petróleo, y la generación de esos motores eh, termina produciendo temperaturas altas. Al igual que el motor del automóvil, la temperatura, ¿cómo la combatimos para que no se termine derritiendo? Y a través de un sistema de refrigeración de radiadores. El sistema de refrigeración que tiene esa central, y es lo común, es a través de agua de mar. Por la cercanía, chupan agua con bombas del espejo de agua del puerto, hacen el circuito de enfriamiento, como lo haría el radiador de un motor, y después regresan esa agua al canal del puerto. La diferencia de temperatura es mínima porque inclusive el canal, cuando hace el ciclo completo, tiende a enfriarla, pero ese es el modo en general de refrigeración que tiene hasta las plantas nucleares, que utilizan aguas pesadas o toman para su enfriamiento agua de mar. Recuerden lo que pasó con la planta de Fukushima en Japón en la época del tsunami, que estaba ubicada en las costas. ¿Por qué? Porque tomaba agua de mar para refrigerar, que para que nos quedemos tranquilos es agua que naturalmente no toma contacto con el contenido, ¿no? Lo mismo que el agua alrededor del auto, no tiene contacto ni con el combustible, ni con los lubricantes, nada, es un circuito cerrado. Acá es un circuito abierto.
¿A qué viene todo este cuento? A que por ese permanente trabajo que hacen las aguas que circulan para refrigerar la central termoeléctrica, en el canal por el que devolvía las aguas era común que se acumularan barros y arenas, típico de haber sido tomada el agua directamente del puerto, por ahí por la acción del viento. Imagínense una pileta en casa junta a tierra, eso a lo largo de los años va juntando, y cada tanto se hacían limpiezas. Habían contratado una empresa para que hiciera la limpieza de esos barros, y cuando va el primer camión a levantarlos y a recolectarlos, y los iba a tirar a una cava, que es un lugar donde tenía autorizado para tirar tierras, arenas, cuando hacemos una excavación en un lote que se va a construir un edificio y se hace un pozo, bueno, esa tierra, esa piedra, es material no contaminante y se tira generalmente en cavas, que son pozos que quizás quedaron de una explotación principal, y se reciben ese tipo de escombros. Bueno, ¿qué advierten? Que tenía olor a petróleo, a combustibles. Entonces, la empresa dice, mire, yo no puedo echar este residuo en la cava porque me van a multar y me van a hacer una causa penal. ¿Y qué es lo que le decía la central hidroeléctrica? No, en absoluto, porque son residuos que se han generado que no tienen por qué tener este contenido, usted tiene que cumplirme el contrato en los términos en que está pactado. Y la empresa se negaba porque decía, no, mire, es muy evidente que tiene un grado de contaminación de derivados del petróleo y yo no puedo volcarlo en cualquier lugar. Tengo que darle un tratamiento de un residuo especial. Y eso es carísimo, básicamente porque hay que transportarlo hasta un lugar donde se traten, que no hay en Mar del Plata. Entonces, el costo del flete para deshacerse de ese residuo era sideralmente distinto si era un residuo común o un residuo especial. ¿Qué pasó? La central hidroeléctrica, la central termoeléctrica le revocó el contrato, pidió que le devolvieran el adelanto que habían efectuado, y la empresa en realidad decía que no tenían por qué resolverlo, perdón, sino que lo que quería era adecuar el contrato. Cuando llega a la Cámara de Apelaciones, había tenido una sentencia favorable la central termoeléctrica porque decía que el contrato había sido en determinados términos y que debía cumplirlo. Y quien vota en primer término, quien entonces era mi colega, y ratifica, hablando de que los contratos, ratifica la condena en primera instancia a la empresa que debía hacer la limpieza, explicando que los contratos debían ejecutarse y cumplirse de buena fe y con lo que las partes habían interpretado, etcétera, etcétera. Y lo que yo advierto es que no podía violar la ley porque, más allá de la voluntad de los contratantes, la norma que trata los residuos especiales en la provincia es de orden público. Y yo no podía condenar a una de las partes a cumplir con una obligación que yo sabía que era ilegal, porque durante el proceso se había hecho un examen por parte de un perito de esos residuos que contenían derivados del petróleo. ¿Qué es lo que argumentaba la central termoeléctrica? Que ella no los había generado. Y eso es cierto, porque en su proceso no había generado la contaminación. ¿El problema cuál es? Que el agua se tomaba del espejo del puerto. Y en el espejo del puerto las aguas tienen mucho contenido de petróleo. ¿Por qué? Porque hay buques permanentemente, las centinas de los buques tienen filtraciones. Entonces, más allá de los cuidados que hay que optimizarlos y maximizarlos, esas aguas están contaminadas. Pero por el solo hecho de haber contaminado los barros, aunque yo no fuera el generador, era el que tenía que disponer de los mismos. Y justamente por disponerlos, yo no podía hacerlo sino a través del tratamiento de un residuo especial. Entonces yo propuse revocar la sentencia, quien vota en tercer término adhiere a mi voto, revocamos la sentencia porque aplicamos una norma específica, que era la de la Ley de Residuos Especiales de la Provincia de Buenos Aires, y finalmente fue confirmado por la Corte. Pero fíjense que la existencia de esta norma genera un enorme impacto, sobre todo para la gente quizás que vive en zonas más alejadas, que tiene que convivir con una cava, con un lugar donde se almacenan envases o residuos. Vamos a ver en la segunda parte de la cursada que los agroquímicos
el uso de agroquímicos tiene normativa especial hasta para el almacenaje de los envases vacíos. ¿Por qué? Porque se sabe que naturalmente son contaminantes. Pasa otro tanto con la actividad minera en general. Pero la provincia de Buenos Aires tiene una ley especial sobre los residuos de esta naturaleza y están perfectamente reglamentados. Así que no les voy a decir más de esta ley, quiero que conozcan la existencia y que la puedan consultar. Insisto, son muy poquitos artículos y la tienen compartida en el campus. Y vamos a terminar la trilogía del día de hoy. Vimos la ley de erradicación industrial, vimos muy someramente la ley de residuos especiales, y ahora vamos a ver la ley más importante, la más importante de todas y una de las más importantes que vamos a ver en la cursada, que es la ley 11.723 de la provincia de Buenos Aires. En alguna época, cuando algún alumno quería dar libre y demás, yo le decía, mira, hay 4 normas que tenés que conocer bien. El artículo 41 y 43 de la Constitución Nacional, el 28 de la Constitución de la provincia, la Ley General del Ambiente, que es la 25675, y la Ley 11723. Yo creo que dominando estas leyes podemos salir a poner el pecho a cualquier debate ambiental. Porque inclusive lo primero que hace la Ley 11723 es ampliar la necesidad de evaluar el impacto ambiental, como hacía la 11459, no solo a la industria, sino a toda actividad que se vaya a desarrollar y que podría generar un impacto en el medio. Ya no solamente industria, sino cualquier actividad antrópica. Una obra civil, no sé, una actividad deportiva. No, vamos a hacer carreras de autos en la Reserva Natural del Puerto. Che, van a salir disparando todas las aves. No, pero no contaminamos. ¿Qué? La contaminación sonora. ¿Querés hacer la carrera? Evaluemos el impacto ambiental. Miramos los decibeles que producen los escapes de los vehículos. No, pero son autos eléctricos. Entonces vamos a ver, si es con vehículos eléctricos, quizás te autorice, pero no con motores de explosión. ¿Por qué? Por el impacto auditivo que genera en una zona que es frágil. Esto es aventurarme un poco a citarles ejemplos hasta forzados de lo que podría ser una evaluación de impacto ambiental que está establecido en el artículo 10 de la ley. Voy a machacar sobre esto. Como veíamos en el campus, yo les enumeraba las leyes, pero también algunos fallos. Ya el miércoles que viene va a empezar a hablarles de esos fallos el doctor José Esaín, y yo voy a hacer otro tanto. Les anticipo, es muy común que en el examen les tomemos fallos, les pidamos una opinión o algún multiple choice, un verdadero o falso, sobre los fallos que están subidos y compartidos en el campo, que son los que damos en la clase. Y vamos a ver que todos, la Corte, los organismos provinciales inferiores, terminan haciendo cita del artículo 10, del artículo 12 de la ley 11723, los artículos que hablan del procedimiento, que son el 34, 35, 36, 37 y 38. Es decir, el procedimiento ambiental de la provincia de Buenos Aires está regulado en 5 artículos. ¿Y qué significa? Bueno, como les dije al principio de la cursada, si un día los van a buscar a ustedes para que hagan alguna acción ambiental, más allá del fondo del asunto, que el cliente les sabe, de la contaminación, etcétera, etcétera, siempre van a tener que ir a buscar esos 5 artículos que son prácticamente el código de procedimientos en materia ambiental en la provincia de Buenos Aires. Por eso es tan importante esta ley. ¿Qué dice esta ley? Es una ley de políticas públicas ambientales en la provincia. De hecho, consagra y reconoce los derechos de todo habitante de la provincia de Buenos Aires, y establece obligaciones. Siempre, como reflejo de un derecho, hay una obligación. Se los quiero marcar, de paso la comparto la ley. Acá la tengo, miren. El objeto de la presente ley está dictada conforme al artículo 28 de la Constitución. Obviamente está dictada con posterioridad, en el año, que esto es importante, en el año 1995, es decir, en el 94 se modifica la Constitución y en el año 95 se sanciona esta ley, y recién en el 2002
vamos a encontrarnos con la Ley de Nación General del Ambiente. Por eso esta ley es pionera en esta materia. Pero fíjense que esto es muy importante. El artículo 2 dice que el Estado provincial garantiza a todos sus habitantes los siguientes derechos. Obviamente, a gozar de un ambiente sano, esto lo reconoce ya la Constitución en su artículo 28, a la información vinculada al manejo de los recursos naturales. Es decir, el acceso a la información en materia ambiental es uno de los pilares para el manejo y la protección del medio ambiente. Yo tengo que tener acceso a, que ahora está muy regulado el acceso a la información pública, pero esta ley lo fijaba para el manejo de las cuestiones que tienen que ver con los recursos naturales. Tercero, inciso C, a participar en los procesos en los que esté involucrado el manejo de los recursos naturales y la protección, conservación, etcétera, etcétera. Que fije el sistema de audiencias públicas, el acceso a la información y a quizás oponerme, ya ni siquiera a través de una audiencia pública, a presentarme ante una empresa que está pidiendo o una actividad que se va a desarrollar que pienso que pueda afectar al medio ambiente o la zona en la que yo vivo, me puedo presentar en ese expediente en el que se está tratando de obtener un certificado de aptitud ambiental. Y el inciso D, a peticionar a las autoridades. Son pilares que hacen al manejo de la cuestión ambiental, es decir, el derecho al ambiente sano, la participación y la información. Y bueno, después consagra, ¿qué habla? Habla de políticas ambientales, porque establece que tanto el Ejecutivo como el Ejecutivo provincial, es decir, el gobernador, como los ejecutivos municipales, los intendentes, como los consejos deliberantes, etcétera, etcétera, tienen que priorizar las políticas de protección del medio ambiente que consagra esta norma. Fíjense, el 5, el Poder Ejecutivo Provincial y los municipios garantizarán en la ejecución de las políticas de gobierno la observancia de los derechos reconocidos en el artículo 2, que es lo que dijimos recién. Los invito a que lo lean porque si no la clase se hace muy aburrida, pero básicamente los describe. No sé, el inciso C, el Estado provincial promoverá la formación de individuos responsables. Hay un capítulo dedicado directamente a la educación ambiental, que dice que tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria deben incluirse, al estar dentro de la órbita de lo que es la educación provincial, contenidos para lograr vecinos, ciudadanos responsables y comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Habla obviamente del planeamiento y el ordenamiento ambiental, que con esto, si no lo tuvieron todavía, van a tener en los próximos días clases con la doctora Claudia Oviedo. Su tesis doctoral es sobre el tema, que tiene un poco que ver con lo que explicábamos recién al hablar de la ley de erradicación industrial. El séptimo que dice acá, en la localización de actividades productivas de bienes y o servicios, ni el aprovechamiento de los recursos naturales, ni la localización y regulación de los asentamientos humanos, es decir, cuando voy a establecer una población, un barrio, deberá tenerse en cuenta la naturaleza y característica de cada bioma, la vocación de cada zona o región en función de sus recursos, es como les decía, y vamos a poner una planta pesquera. ¿En dónde? En Edison y 12 de octubre. Bienvenida sea. No, la vamos a poner en Güemes y Roca. Lo matamos. ¿Por qué? Porque tiene otra vocación. Eso es comercio, turismo. No, vamos a poner una copiadora de cereales. ¿Dónde? En, no sé, Ruta 226 y Vertis. Perfecto, porque es una zona cercana al núcleo productor. Y son zonas todas habitadas, todas con vecinos, con movimiento, pero hacen a la naturaleza o a la vocación, como dice acá, a la vocación de ese asiento humano, de sus necesidades, de sus características geoeconómicas. Bueno, ¿y qué es lo que dice? Que se aplica a todas las actividades, a las obras públicas, a las obras privadas, al manejo del suelo, etc. ¿A dónde quiero llegar? Al artículo 10, que es troncal en la ley. ¿Por qué? Porque es el que les decía que marca la enorme diferencia entre la ley de erradicación industrial y esta ley que lo aplica a todo en la provincia. Les va a sorprender a los casos en que lo aplica cuando veamos, por ejemplo, el fallo Cámara de Pescadores,
que tengo ahí agregado en el material. Permiso, voy a tomar un traguito de agua. ¿Qué es el artículo 10? Todos los proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que produzcan, es decir, que tengan la certeza de que produzcan, o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la provincia de Buenos Aires y o sus recursos naturales, deberá obtener una declaración de impacto ambiental expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal, según las categorías que establezca la reglamentación, de acuerdo a la numeración enunciativa incorporada en el anexo segundo de la presente ley. Otra vez hay un anexo, ya conocemos las categorías porque conocemos la ley de erradicación industrial, pero ¿qué es lo que dice? Que cualquier obra que produzca o sea susceptible de producir. Es decir, ya con que potencialmente lo sea, yo tengo que contar con la declaración de impacto ambiental. Y esto, ustedes lo están viendo en la Ley General del Ambiente. Es decir, yo tengo que, ante caso de duda, evaluar el impacto, suspender la actividad. Es el famoso... No importa la aprobación del proyecto. Por el contrario, ¿qué tengo que hacer? Demostrar que no contamina, demostrar que no afecta. La Ley General del Ambiente de Nación, la 25675, tiene una redacción superadora de esta, aunque fue trabajada por los mismos equipos técnicos. Podríamos decir que la ley de la provincia fue el primer ensayo para llegar luego a la ley de nación. Pero como la ley de nación establece principios rectores, la complementa. ¿Qué hago yo para saber si una actividad produce o es susceptible de producir? Me voy al principio precautorio del artículo 4 de la Ley General del Ambiente y ya sé que en caso de duda tengo que evaluar. Y eso va para artículo 11, toda persona física o jurídica, pública o privada, todos, titular de un proyecto, los alcanzados por el artículo anterior, está obligada a presentar conjuntamente con el proyecto una evaluación de impacto ambiental de acuerdo a las disposiciones que determina la autoridad de aplicación, que está más abajo. Y el artículo 12, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización y o autorización de las obras o actividades alcanzadas por el artículo 10, la autoridad competente remitirá el expediente a la autoridad ambiental provincial o municipal con las observaciones que cree oportunas a fin de que aquella expida la declaración de impacto ambiental. Entonces, ¿qué es lo más importante que estamos viendo? Que esta ley provincial, que consagra los derechos de todos los habitantes de la provincia, el derecho al acceso a la información, al medio ambiente sano, a participar, establece la necesidad de evaluar el impacto ambiental, no solo para la industria, sino para toda actividad. La haga un particular, una sociedad, la haga el Estado provincial, el Estado nacional que venga a hacer una obra, también va a tener que evaluar el impacto ambiental cuando sea evidente que puede producir un impacto o sea susceptible, es decir, pensamos que puede llegar a generar el impacto. Y esto es claro en todo el diseño de la ley. El artículo 13 dice cómo serán los procedimientos de evaluación ambiental, que son significativamente parecidos a los que vimos recién de la ley de erradicación. Dice quién los presentará, cómo es el trámite de evaluación, quiénes lo podrán solicitar, etcétera, etcétera. La declaración de impacto ambiental deberá tener por fundamento el dictamen de la autoridad ambiental provincial o municipal y en su caso las recomendaciones. El 20, ¿qué dice? Es muy sencillo, lo veíamos hace un rato. Que apruebo, que no apruebo o que te apruebo si tomás determinados recaudos o medidas. A eso se limita la declaración de impacto ambiental, que la va a dar la autoridad de aplicación. Y solo una vez que tenga la declaración de impacto ambiental y me dé el pertinente certificado, yo recién ahí puedo comenzar a hacer la obra. Tan es así que el artículo 23 tiene una medida cautelar autónoma, específica, muy amplia,
que permite la suspensión de cualquier proyecto que se haya iniciado o advierto que se está por iniciar, que no cuente con su declaración previa de impacto ambiental. Y esta es una herramienta importantísima para dar respuesta a nuestros clientes. No, doctor, lo vengo a ver porque están haciendo tal actividad cerca de mi casa, o están modificando las calles, o están abriendo un camino, y fui, averigüé y no se hizo una evaluación de impacto ambiental. Cosa que yo puedo hacer consultando a la autoridad de aplicación, al municipio, porque tengo el acceso a la información, el derecho al acceso a la información ambiental, a la autoridad provincial, al OPDS, que tiene una página de acceso público. Ustedes googlean, entran y tienen un digesto con todos los expedientes en trámite que puedan afectarme, me van a interesar los de mi zona, etcétera, etcétera. Pero si yo advierto que no se ha hecho este trámite, tengo esta herramienta procesal. ¿Qué dice el artículo 23? Si un proyecto de los comprendidos en el presente capítulo comenzara a ejecutarse sin haber obtenido previamente la declaración de impacto ambiental, deberá ser suspendido por la autoridad ambiental provincial o municipal correspondiente. Es decir, denuncio al municipio o denuncio ante el OPDS. En el supuesto que éstas omitieren actuar, el proyecto podrá ser suspendido por cualquier autoridad judicial con competencia territorial, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar. ¿Qué significa esto? Que me presento ante el juez con competencia en lo criminal, correccional, penal, el juez de familia, el juez laboral, el juez de paz, no importa. La autoridad judicial con competencia territorial, es decir, no me voy al juez de Dolores, me voy al juez de Mar del Plata, al juez de Miramar, al juez de Coronel Vidal, y le pido que disponga como medida cautelar autónoma, invocando el artículo 23, que suspenda un proyecto que se está llevando a cabo sin contar con un certificado de aptitud ambiental. Ni siquiera es una acción de amparo, es el hecho objetivo. ¿Y qué dice? Que se podrá hacer en caso de falseamiento o ocultación de datos o incumplimiento de las condiciones ambientales. Es decir, quizás yo tenía una autorización, pero para levantar un edificio de 2 plantas, y estoy haciendo uno de 10 plantas. Una planta industrial genera impacto, compulsada la realidad con lo autorizado, eso faculta automáticamente a cualquier autoridad jurisdiccional a suspenderlo. Y vuelvo a decirles, es una medida autónoma de rápida respuesta que yo podría aplicar, no sé, a un nuevo barrio privado que se esté haciendo a la zona, a la apertura de un camino. Se están abriendo, no sé, galpones de una industria que yo no sé de qué se trata, no hay autorizaciones, no hay nada. Le pido al municipio que me informe si tiene autorización. No la tiene, le reclamo al municipio que la suspenda hasta tanto se haga este procedimiento. El municipio no me da bolilla, ocurre ante la autoridad judicial con la sola invocación de esta norma. Por eso es muy eficiente y muy propia. ¿Me fueron siguiendo? Bueno, vamos rápidamente. Aquí hay una descripción de normas técnicas ambientales, el sistema provincial de información ambiental, que esto los invito a que lo lean ustedes solos, no tiene sentido que me extienda, no tenemos suficiente tiempo, el acceso al sistema de información, de la educación y medios de comunicación, el Estado provincial y los municipios en cumplimiento de su deber de asegurar la educación de sus habitantes, procurará, como les decía, la incorporación de contenidos ecológicos, decía la norma, en los distintos ciclos educativos, especialmente en los niveles básicos, el fomento de la investigación, la promoción de jornadas ambientales, la motivación de los miembros de la sociedad para que formulen sugerencias y tomen iniciativas para la protección del medio en que viven, etcétera, etcétera. Bueno, en materia de investigación lo mismo, acá estamos flojitos, yo a veces hablo con intendentes amigos y no tan amigos que tienen que hacer más actividades, cada tanto aparecen, es una pena porque hasta con fines electoralistas está bueno que promuevan actividades de esta naturaleza, pero bueno, parece que no encuentran suficiente motivación. Pero bueno, ahora llegamos a algo que es fundamental, se los digo otra vez,
cuando el compromiso fue prepararlos para, cuando termine esta cursada, ser abogados ambientalistas. Y acá llegamos a las herramientas. Es más, la ley de nación, la 25675, tiene un solo artículo que habla de la defensa jurisdiccional, porque da principios generales. ¿Por qué? Porque las cuestiones procedimentales están reservadas a los gobiernos provinciales. Y aquí en esta ley, en estos 5 artículos, está el ABC de la acción en la provincia de Buenos Aires. Saco un segundito la imagen que estoy compartiendo y les cuento. En el sistema de provincia hay una gran división de aguas en materia de jurisdicción y competencia, es decir, ante qué tribunal voy a ir a plantear la acción. Cuando aparezca invitado a la mesa del pleito, ya sea por acción u omisión, el Estado provincial, el municipal, o un organismo descentralizado, no sé, obras sanitarias, la dirección provincial de, etcétera, etcétera, la competencia va a ser administrativa y judicialmente contencioso administrativa. Cuando el conflicto ambiental se dé entre dos particulares, como fue el caso de la central termoeléctrica que yo les contaba y una empresa, porque ahí no vino el Estado a través de un ente descentralizado, era nada más que la empresa generadora de energía, que es una concesionaria particular, y el transportista, la competencia va a ser la ordinaria, la civil y comercial. Es decir, el problema de vecindad por contaminación entre una industria y el vecino es la competencia ordinaria, civil y comercial. Pero si yo traigo al Estado porque digo que el Estado no controló o que dio una habilitación que no debía dar, automáticamente me voy a otro fuero. Y cambia no solo el trámite, sino también la legitimación. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el artículo 34 y básicamente y 35 y 36 lo que hacen es eso, decir quién es el legitimado activo y cuáles son los pasos que debo seguir. Cuando se trate de un litigio en el que esté comprometido el Estado en cualquiera de sus formas, por acción o omisión, lo primero que tengo que hacer es ir a la vía administrativa e intentar que se modifique esa postura. Y recién agotada la vía administrativa, puede ocurrir ante los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo. En cambio, cuando la causa es entre particulares, yo no tengo que agotar una vía administrativa. Por supuesto que voy a tratar de agotar una vía conciliadora, una negociación previa, pero no estoy habilitado a ir directamente ante la justicia. En este caso, ante la justicia civil y comercial. También la legitimación es más amplia, porque cuando yo considero que es el municipio el que está incumpliendo con una norma ambiental, puede ir cualquier vecino y realizar la denuncia, la presentación a través de una nota, etcétera, etcétera, cualquiera. Ahora, denegada esa potestad o ese pedido por parte de la autoridad, en este caso municipal, solamente el afectado, la ONG o el defensor del pueblo, dice la norma, podrá acudir por ante la justicia contenciosa administrativa. En cambio, en la causa civil, la legitimación siempre va a ser del afectado o, obviamente, también de la ONG que podría estar litigando aún en ausencia del Estado. Vamos a mirarlo rápidamente para que lo fijemos este conocimiento, pero insisto, es importantísimo. Fíjense. El 34. Cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y o los recursos naturales ubicados en territorio provincial, cualquier habitante de la provincia podrá acudir ante la dependencia que hubiera actuado u omitido actuar a fin de solicitar se deje sin efecto el acto y o activar los mecanismos fiscalizadores pertinentes. Artículo 35. Cuando la decisión administrativa definitiva resulte contraria a lo peticionado, y acá viene la limitación en cuanto a legitimación, el afectado, el defensor del pueblo y o las asociaciones que propendan a la protección del ambiente quedarán habilitados para acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo
que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Legitimación y juez competente. Artículo 34 y 35, cuando aparezca el Estado en alguna de sus formas. En cambio, el 36 es muy simple. En los casos en que el daño o la situación de peligro sea consecuencia de acciones u omisiones de particulares, el afectado, el defensor del pueblo y o las asociaciones que propendan la protección del ambiente podrán acudir directamente ante los tribunales ordinarios. Es decir, tengo una legitimación ya limitada, no es cualquiera como ocurrencia administrativa, sino que aquí es el afectado, la ONG, el defensor del pueblo, y ante los tribunales ordinarios, es decir, la justicia civil y comercial. ¿Y qué puedo hacer? Una acción de protección a los fines de prevención de los efectos degradantes, es decir, una acción preventiva, o B, una acción de reparación, una acción reparadora, tendiente a restaurar o recomponer el ambiente y o los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vimos? Que tengo dos fueros competentes, según esté o no esté el Estado: el contencioso administrativo o el civil y comercial. ¿Y cuál es el trámite? No es la acción de amparo, el amparo ambiental en la provincia de Buenos Aires. No, o no necesariamente. ¿Qué dice el 37? El trámite que se imprimirá a las actuaciones será el correspondiente al juicio sumarísimo. Pero los que ya vieron procesar me dirán, y bueno, profe, pero siempre se dijo que el amparo es el juicio sumarísimo. Bueno, en realidad, el proceso sumarísimo es un proceso de conocimiento abreviado, que está regulado en el 494 del El Código de amparo es Procedimiento. uno, pero no son todos amparos. Sería Es que la vía de amparo existe como tal, pero no necesariamente para la cuestión ambiental. Esto no significa que si vos promovés un amparo, un juez entienda que es la vía idónea y arranques con el amparo, y después cuando avances con el proceso nadie te va a decir que no es la vía procesal idónea. Pero por el contrario, sí te puedes encontrar con el juez que te encomiende o que te lleve al juicio sumarísimo. Es decir, en el juicio sumarísimo no está el informe que requiere el juez en la acción de amparo, la autoridad, etcétera, etcétera. Pero sí los plazos son todos de 2 días, excepto el plazo para contestar la demanda, que será de 5 días, el plazo para dictar la sentencia es breve. Es decir, ¿qué es lo que tengo? Un proceso brevísimo. ¿Y qué hago entonces si inicio la acción? Promuevo acción sumarísima. Y acá, ¿qué es lo que tiene como concepto más amplio? Que el accionante puede instrumentar toda la prueba que asista a sus derechos, solicitar medidas cautelares e interponer todos los recursos correspondientes. ¿Por qué es importante? Porque los que hayan estudiado procesal, se los anticipo, sino después los que estén por cursarlo o van a cursar en lo futuro, van a ver que el proceso madre es el llamado juicio ordinario de conocimiento, donde yo, por ejemplo, puedo ofrecer 12 testigos, 5 suplentes, puedo ofrecer 3 peritos. En cambio, en el juicio sumario, que es el ordinario, pero abreviado, tengo limitación en el número de testigos que puedo ofrecer, solamente 5, el perito va a ser un perito único. Entonces, en función de la celeridad, voy renunciando a la amplitud probatoria. Acá no, acá me permite, a pesar de ser un juicio sumarísimo, que es más breve que el sumario, donde en esencia lo que se reducen son los plazos, pero tengo una amplitud probatoria. Tan es así que, para cerrar este capítulo, el artículo 38 establece que las sentencias que dicten los tribunales en virtud de lo preceptuado por este capítulo no harán cosa juzgada en los casos en que la decisión desfavorable al accionante lo sea por falta de prueba. ¿Qué es lo que incorpora como tremenda novedad? Que la sentencia que se dicte en estos procesos sumarísimos no hará cosa juzgada. ¿Por qué? Porque podrá ser revisada si es que el interesado tuvo un pronunciamiento adverso, pero por falta de prueba. ¿Por qué? Porque quizás no se pudo comprobar que el curso de agua tenía determinada cantidad de metales pesados. Y sin embargo, con posterioridad,
se descubre un nuevo método que permite medirlos, o porque trajeron una nueva aparatología o tecnología, entonces yo puedo reeditar el proceso si voy a hacer una nueva prueba, no los mismos elementos. Voy a traer, no, traigo otra vez a los mismos 5 testigos, no. Y traigo al mismo ingeniero químico que va a decir lo mismo, no, señor juez, hay un nuevo método, no sé, puedo realizar tal prueba. Es como si yo hubiera hecho un proceso por paternidad cuando no existían los estudios de ADN. Ahora que están los de ADN, digo, no, pará, vamos a ver, porque acá lo importante, no, pero la cosa juzgada, no, que lo más importante es el derecho a la identidad. Entonces, yo te podría traer a que hagas un nuevo proceso a través de la prueba de ADN. Dicho de otro modo, si yo descubro o tengo alcance a una nueva tecnología que me permita mensurar si está contaminado o no el río, yo podría reeditar el proceso. Vamos a terminar de aprender este esquema analizando jurisprudencia. Y por eso le pedí al doctor Esaín que la clase que viene, que el doctor Esaín no es invitado, es profesor de la cátedra y es... googleen, pongan José Esaín en Google y fíjense todo lo que aparece. No hay mejor carta de presentación. Bueno, José va a hacer el análisis de la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires aplicando esta normativa y algunas citas que los tribunales ya van haciendo de la normativa de nación, donde se dan cuestiones de competencia, donde se dan cuestiones de acceso a la jurisdicción, y van a terminar de ampliar el rompecabezas. Sin perjuicio de lo cual, vamos a repasarlo juntos. Yo veo que ya se cumplió la hora, ¿no? ¿De clase o tengo un ratito más? Yo siempre me hago lío. Miren, vamos a hacer una cosita. Me quedan 15 minutos todavía. Estoy mirando la hora, si me queda un ratito más. Voy a aprovechar a contarles 2 casos de la Corte de Provincia para que interpreten cómo se aplican en la mecánica. No voy a leer los fallos, pero se los muestro, acá los tienen. Este Avelino, se lo voy a dejar que lo cuente a José, por una sencilla razón, fue el abogado de la causa. Así que nadie mejor que el protagonista que llegó hasta la corte para sentar doctrina. Pero de Rodoni y Cámara de Pescadores no creo que les llegue a hablar, porque les pedí que hablar de otros fallos. Para que vean cómo funciona la ley. En Rodoni se presentan unos vecinos de Bahía Blanca ante el municipio porque... extender sesión. Porque resulta que habían decidido abrir una calle y hacer un puente sobre un arroyo, creo que el arroyo Napostá se llamaba, en una zona en la que se había hecho, de hecho, valga la redundancia en este caso, un lugar de juegos, una zona que habían parquizado los vecinos, y de pronto en la planificación urbana, en la Intendencia de Bahía Blanca se dio cuenta que, no sé, en el año 1950 habían proyectado una calle, y un día decidieron abrirla. Entonces, dicta el municipio el acto administrativo para que se comience la obra. Cuando los vecinos empiezan a ver que hay movimientos, se presentan y piden que se suspenda la obra porque los afectaba. El juez de primera instancia había hecho lugar al amparo, pero la Cámara Contencioso Administrativa dijo que no, que era una potestad propia del municipio, que había dictado el acto administrativo, que si bien los vecinos no habían participado ni había habido una audiencia pública como hubiera correspondido, ya durante el desarrollo del proceso habían podido dar sus opiniones, habían de uno u otro modo tenido acceso al trámite y terminó autorizando la realización de la obra. Llegan los vecinos hasta la Corte y la Corte lo que advierte es que no se había dado cumplimiento al estricto paso previo que establecen los artículos 10, 11 y 12 de la ley 11.723, porque
justamente la evaluación de impacto ambiental debía ser anterior al acto administrativo. Y la participación ciudadana debía hacerse también de una manera anterior. El proceso judicial posterior no podía convalidar lo que se había hecho mal. Entonces, ¿qué decidió la Corte? Anular el acto administrativo en virtud del cual el municipio había autorizado, había comenzado la obra, y que justamente debía evaluarse el impacto ambiental y hacer la audiencia para que los vecinos pudieran expresar las razones, por más que no fuera vinculante, pero que hacían a cumplir con esa manda del artículo 2 de la ley 11.459, que es el derecho a participar en los actos donde se vayan a afectar los recursos naturales. En este caso era una plaza, un parque, de hecho, que se había desarrollado en la zona, pero fíjense, aún condenando al municipio, aún con un fallo adverso de Cámara, y aún considerando que a lo largo del proceso, si bien se habían suplido las falencias, no se habían hecho las cosas como correspondía, ¿eh? Los invito a que lean Rodoni, porque además, ¿qué tiene este fallo? Que es uno de los primeros. Rodoni creo que es del año 2012. Si bien puede parecer antiguo, diciendo el profe está subiendo fallos antiguos cuando hay novedades todos los días, no. Los fallos actuales siguen citando la doctrina de la Corte en Rodoni, porque fue un leading case, ¿eh? Por eso es que se los comparto, y es interesante justamente que vean estas distintas posturas que fue siguiendo la Corte. ¿Me están siguiendo, chicos? Sí. Sí, profe. Ah, sí. Ah, está bien. Estamos Bueno. todos acá escuchando muy atentamente. Está bien, está bien. Bueno, y para redondear un poco la clase, el de Cámara de Pescadores, este es descomunal porque es un caso totalmente atípico, sobre todo para ver cómo en algunas decisiones, también en este caso de la Secretaría de Pesca de la provincia, el Ministerio de la Producción, Agricultura y Pesca, en palabras de hoy, toman decisiones que las toman mano militar. ¿Y por qué? Porque somos el ministerio, porque somos la secretaría, y en realidad tienen compromisos ambientales con la ciudadanía. Miren lo que pasó. También tiene que ver con, en este caso, Bahía Blanca. Quien promueve la acción es la Cámara de Pescadores Artesanales de Monte Hermoso y Pehuencoque. Ustedes saben que son localidades balnearias que están a unos 100 kilómetros al norte de Bahía Blanca. Pero pasa como sucede, bueno, yo que soy de Miramar, como pasa en Santa Clara, como pasa en Mar Chiquita, se ha desarrollado mucho la pesca artesanal de pescadores que salen con botes semirrígidos a pescar, hacen pesca costera, capturan de una manera no industrial, sino justamente artesanal, y son un motorcito de la economía de esos lugares. De hecho se comercializan. Insisto, son especies que generalmente no traen los buques pesqueros. ¿Qué sucede? Estaba bastante desarrollada esa actividad, y en la ciudad de Bahía Blanca, al igual que acá en Mar del Plata, también existen las lanchitas amarillas o de pesca de rada, que son las que hacen pesca en la zona, porque como no tienen capacidad de carga, hacen pesca diaria, salen y vuelven el día de un día para otro. Y están limitadas por la eslora, es decir, por el largo, por el tamaño de la embarcación y por la potencia de sus motores. ¿Qué pasa? Los pescadores de la rada de Bahía Blanca, como había una merma importante en el recurso, le piden a la Secretaría de Pesca de la provincia, al Ministerio de la Producción de la provincia, que autorice la ampliación de las cualidades de los buques, es decir, que tengan más metros, más pies de eslora y mayor potencia en sus motores. ¿Y eso qué les iba a permitir? Mayores capturas y ampliar la zona de pesca. Entonces, claro, ¿qué es lo que ven los pescadores artesanales? Dicen, che, estos con esa motorización y esa capacidad van a venir a la misma zona que pescamos nosotros y nos vamos a quedar sin laburo y sin recursos. Entonces, ¿qué hacen? Inician ellos una acción para que se deje sin efecto esa autorización. Y justamente argumentaban lo que les decía, que al ampliar la capacidad de los buques, iban a terminar afectando el recurso.
hubo decisiones dubitativas entre el juego de primera instancia o la Cámara, porque lo que se discutía era si había certeza respecto a la afectación del recurso. Lo cierto es que lo que sí se consiguió eran informes del INIDEP que decían que era una zona frágil. Y evidentemente, si la zona de por sí era frágil, el aumento de capturas naturalmente iba a terminar agotándola. La Cámara en su momento había rechazado la petición porque decía que era una potestad de la Secretaría de Pesca y además que no estaba aprobado acabadamente la afectación del recurso. ¿Qué terminó diciendo la Corte para que la vayamos conociendo? No, es al revés, dice. Vos primero tenés que demostrarme que no vas a afectar esa zona para que puedas autorizarlo. Es decir, no es a las resultas del permiso de pesca que vamos a ver con estudios posteriores si afectó o no afectó al recurso. Vos tenés que hacer una evaluación de impacto ambiental previa, aún siendo la autoridad provincial. Tenés que tener estudios serios. ¿Se acuerdan lo que vimos en el fallo Catan, que era de 1984? Bueno, siguiendo esa línea, pero ahora invocando la ley 11723, el artículo 10, ¿qué dijo la Corte de la provincia? Que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Pesca de la provincia, debía hacer una evaluación de impacto ambiental previa. Y solamente, y una vez comprobado que no se iba a afectar el recurso, podía otorgar el acto administrativo de ampliación de la capacidad de los buques de la rada de Bahía Blanca. ¿Qué hizo entonces? Anuló la autorización administrativa y la verdad es que nunca salió. Pero fue necesario que la Cámara de Pescadores agotara todas las instancias hasta llegar a la Corte. ¿Por qué? Porque como les he dicho, la Corte de la provincia tiene puesta la camiseta del cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque realmente tiene un manejo y una doctrina de Corte que es tuitiva del recurso medio ambiente y pone permanentemente en valor el artículo 10 de la ley 11723 y el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, que habla del principio precautorio, preventivo, etcétera, etcétera. Entonces yo los invito a que después, más tranquilos, le peguen una lectura a estos fallos. Son llevaderos, pero sobre todo son ricos en conceptos que luego van a ser reiterados. Son fallos señeros en esta materia. Se van a complementar con lo que vean con José la clase que viene, bueno, y después nuevamente yo voy a tratar de redondearlo, porque cuando querramos acordar, estamos llegando al examen. Ya les fui adelantando algunos de los temas, fíjense cuando dice la fecha del parcial, ya hay un temario que vamos conciliando con la doctora García Minera y con Fabián Casas de qué es lo que vamos a llegar a incluir en el examen. Igual, como siempre les digo, todo el material sobre el que van a ser evaluados está a disposición, como estos fallos, como las leyes, están en el campus. Así que no deberían tener dificultades. Bueno, por hoy creo que les hablé bastante, ¿sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Bueno. No, maestro, muy puntual comentario. El miércoles que viene, no se lo pierdan a José Esaín, que es un lujo tenerlo en la cátedra. Profe, creo que Tomás quería decir algo. Gracias, profe. Ah, perdón, sí, no, te perdí. No sé. No, nuestro maestro, compañero, únicamente, que te conocemos por foto nomás. Algún día vamos a tener el privilegio de conocerte con la cámara abierta, para ver si no es un impostor esa fotografía. No, claro que no, maestro. Lo que pasa, bueno, ya he abierto mi cámara, ya tenemos el gusto de conocernos, a lo mejor no te acuerdas, pero ahorita estoy cuidando a dos niñas pequeñitas, entonces a una la tengo en brazos y no puedo abrir la cámara, pero... Bueno, está muy bien, no pasa nada, era la anécdota. Únicamente para agradecerle y que seguimos aquí puntualmente su clase, maestro. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces en la semana que viene. A todos. Freddy, un abrazo. Hasta la próxima, profe. Chao. Gracias. Gracias.